Y si quiero, pues la puedo dibujar desde el 2000, ¿no? O sea, claramente Apple, que ha crecido tanto en estos años, pues pierde cierto sentido hacerlo de esa manera. Más bien nos iríamos a algo que esté más claro en la gráfica. Pero bueno, es una tendencia claramente alcista para Apple hasta, decíamos, en tanto, pues no se rompa esa línea de tendencia. Entonces la podemos hacer en un mes, en un año, e incluso intradía. Lo podremos intentar en una gráfica como esta de 5 minutos. Ahora, mientras más pequeño sea el intervalo de tiempo, como vemos aquí, pues es más difícil identificar tendencias, simplemente porque el mercado es como que más caótico en intervalos más cortos de tiempo, es mucho más aleatorio, es mucho más, en general lo llamo caótico, vean, deja gaps, tiene muchos movimientos al alza, muchos movimientos a la baja y es más difícil encontrar tendencias en intervalos cortos de tiempo. Pero se puede, si encontráramos alguna, fácilmente igual la podríamos trazar. Por ejemplo, a lo mejor aquí al final de la sesión podríamos trazar aquí una tendencia alcista, obviamente es de corto plazo, ¿no? Entonces podríamos agarrar a lo mejor este mínimo y trazar la línea de tendencia así. Si rompiera el precio por debajo de la línea, pues en el corto plazo salgo de mi posición alcista o vendo en corto, ¿vale? Entonces, ese es básicamente cómo es o cómo se trabaja una línea de tendencia, ¿vale? ¿Fue lo suficientemente claro? ¿Quieren ver algún otro ejemplo? Nos seguimos con las demás. No nos podemos seguir con las demás cosas. Si tienen alguna duda o quieren ver ustedes alguna acción en particular, pues me comentan y la checamos. Entonces me voy a regresar a la presentación. ¿Vale? Y seguimos. Siguiente, soportes y resistencias. Ya vimos tendencias, entonces básicamente es identificar si es una tendencia alcista o bajista, o de plano no tiene tendencia, está totalmente lateralizado. Y ahora vamos a ver soportes y resistencias. ¿Qué es esto de soportes y resistencias? Vale, básicamente un soporte, estoy poniendo unas definiciones súper sencillas, no hay necesidad de complicarnos demasiado en esto. Un soporte es una zona identificable claramente en el gráfico, en donde el precio detuvo su caída o detuvo cualquier caída que haya tenido y entonces rebotó, ¿vale? Evitó que el precio siguiera bajando, evitó precios inferiores. Resistencia es exactamente lo opuesto, es una zona muy clara en el gráfico en donde si el precio venía al alza, se encontró ese techo, ese como que se topó con pared, se topó con el muro, ya no le permitió seguir creciendo y a partir de ahí bajó, ¿no? Entonces, muy sencillo, soportes y resistencias. Ahora, las podemos identificar en el gráfico entonces como un nivel de precio, es decir, dejó de subir en los $100 o dejó de bajar en los $50 y esas son nuestras zonas de soporte y resistencia, $100 y $50. Pero hay otras cosas que nos pueden dar también soportes y resistencias. Por ejemplo, una línea de tendencia como la que acabamos de trazar nos puede dar también un lugar de soporte o un lugar de resistencia. Un gap, como lo hemos visto en sesiones anteriores, esos huecos que dejan las acciones a veces también nos pueden servir como zonas de soporte o de resistencia. Veamos entonces nuevamente un ejemplo. Nos vamos a regresar a la plataforma y regresemos a una gráfica diaria de Apple. Entonces vamos a identificar zonas de soporte y de resistencia en Apple. Lo más fácil es tomar, igualmente como hemos hecho para hacer otros estudios, voy a borrar ahorita mismo esa de línea de tendencia bajista. Lo más fácil es tomar de entrada el máximo precio del intervalo de tiempo que estemos tomando, en este caso es el máximo precio diario que hayamos encontrado y el mínimo, ¿vale? Entonces voy a tomar ahora esta herramienta que es nivel de precio y la voy a poner aquí donde está el máximo, ¿vale? Entonces, esta sería una resistencia, porque hubo un momento en donde el precio llegó a estos $137.98
dólares y de ahí bajó, ¿vale? Entonces, esta es una resistencia. La próxima vez que el precio esté cerca de este nivel, esto va a actuar como resistencia. ¿Qué significa eso? Que si vemos que el precio vuelve a subir, lo más probable, es muy común que veamos que en esta zona se va a detener un poquito. No quiere decir que otra vez se va a volver a caer completamente, simplemente que al llegar a esta zona se va a detener un poquito. O sea, si va muy rápido al alza, esa es una zona donde probablemente veamos que se detiene un poquito el precio, como que en lo que decide si continúa subiendo o si efectivamente se regresa. Eso es sencillamente una zona de resistencia. Una zona de resistencia en este caso se formó en un previo máximo histórico. Fueron estos 137.98. Exactamente lo opuesto hacemos con el soporte. Entonces el soporte es donde el precio encontró un soporte, por eso se llama así. ¿Dónde encontró un soporte? Pues aquí tenemos el mínimo del 23 de marzo, que fue en 53.15 dólares. Obviamente precios pre-split o post-split más bien. Entonces pongamos más o menos por esta zona, ¿vale? Entonces aquí está nuestro nivel de soporte. Significa exactamente lo mismo. Si de repente el precio de Apple nuevamente empieza a caer, aquí lo podríamos tomar como una zona de compra o por lo menos como una zona donde esperamos que esa caída momentáneamente se detenga, ¿no? Entonces es una zona de soporte. Ahora, creamos nosotros esta línea de tendencia, ¿vale? ¿Qué va a pasar si el precio se coloca sobre la línea de tendencia? También va a actuar como una zona de soporte. Entonces, si mañana tenemos otro día bajista y nos ubicáramos por aquí en los 100, la vela de mañana va a estar más o menos aquí. Entonces, si la viéramos hacia los 108, 109 dólares, podríamos considerar compra basados en esa línea de tendencia, ¿vale? Entonces, es una zona de compra, una zona de soporte. Igualmente, como lo vimos cuando tracé esta línea de tendencia bajista, ¿qué pasó? Hice este dibujo y ¿qué pasó? Fíjense cuando estamos en esta línea de tendencia bajista que empezó el 20 de febrero y fíjense que hizo el precio el 31 de marzo. Justamente cuando tocó esa línea que era bajista, de tendencia bajista, actuó como resistencia, no dejó que el precio subiera más, entonces actuó como una zona de resistencia. Por eso les comentaba, las líneas de tendencia pueden actuar